Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light, presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro consultorio abierto a la comunidad para hablar de temas que le interesan a toda la familia de Córdoba, temas de salud, porque no solamente hablamos temas que le afecten a hombres de determinada edad o a mujeres, también de niños, de adolescentes y todo lo que necesitamos saber para mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo de nuestro consultorio abierto a la comunidad, conjuntamente por supuesto con Nutrición de Vida, Sociedad Anónima, que nos acompaña y nos permite estar aquí para estar con todos ustedes y llevarle toda esta información. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya hemos tocado en programas anteriores, como es la hipertensión arterial, pero desde otra óptica, porque para tener un buen diagnóstico hay que saber tomar la presión arterial, y de esto nos va a hablar nuestro especialista en cardiología, Hugo Luques, que ustedes ya lo conocen, por supuesto, con su claridad habitual. Nos va a decir cuál es la forma correcta en la que hay que tomar la presión arterial. Veamos el informe. El doctor Hugo Armando Luques es presidente de la Fundación Luques, cuyo objeto es la investigación, docencia y educación a la comunidad. Es jefe del área de investigación clínica y epidemiológica y jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Parque. También ejerce como instructor docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando tomamos la presión arterial, tenemos que tener en cuenta que la presión arterial es una variable. A diferencia, por ejemplo, de la temperatura, que no varía en el transcurso del tiempo, a no ser, por ejemplo, que una persona esté con mucha fiebre. Pero si uno le toma la temperatura a un individuo, probablemente esa variable pueda, digamos, modificarse en 1 grado centígrado. A diferencia de la presión arterial, que como dijimos anteriormente, es una variable. ¿Qué significa esto? Que esa presión puede variar mucho en el transcurso de un tiempo muy cortito. Es decir, por ejemplo, una persona puede tener 14,8 y en la segunda toma de presión que uno le realiza, puede tener, por ejemplo, 12,8, es decir, varió 20 milímetros de mercurio. Entonces, tengamos en cuenta como primera medida que la presión arterial es una variable. Que sea variable es un fenómeno fisiológico. Ejemplo, si yo tengo 12,8 de presión arterial y estoy sentado y 80 latidos por minuto, imagínense el organismo como un motor. Si yo necesito salir corriendo, necesito aumentar mi presión arterial y mi frecuencia cardíaca con el objetivo de que la sangre llegue a todos los músculos que yo necesito mover, por ejemplo, para salir corriendo. Entonces, en ese momento, mi presión arterial va a aumentar y lo va a hacer de manera fisiológica o de manera normal. Por ende, a la hora de tomar la presión arterial, hay algunos parámetros que tenemos que tener muy en cuenta para que ese valor de presión arterial nos sirva. Es decir, para que ese valor de presión arterial lo podamos interpretar como la presión arterial basal o normal de un organismo. ¿Cuáles son los métodos recomendados para tomar la presión arterial? La presión arterial que se toma en consultorio, que es la que vamos a detallar en este programa, pero también tenemos otras maneras de registro, digamos, de presión arterial que hoy en día han tomado mucha importancia y yo les diría que se impone a la toma aislada de presión arterial en el consultorio. Esos registros son la presión arterial que el paciente se toma en su domicilio y el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Qué significa el monitoreo ambulatorio de presión arterial? Básicamente es un tensiómetro que se coloca al paciente con una computadora
donde uno va a tener un registro en 24 horas de la presión de ese individuo. Básicamente ese aparato toma cada 20 minutos la presión durante el día y cada hora durante la noche, con el objetivo, digamos, de que el paciente no sea tan molestado, digamos, a la noche, y con ello vamos a tener, yo les diría, una película de la presión arterial de ese paciente en las 24 horas. De allí vamos a tener la presión arterial diurna, la presión arterial nocturna. Nosotros nos vamos a valer justamente de esos valores para hacer algunos diagnósticos en aquellos pacientes, por ejemplo, que no les desciende la presión arterial durante la noche, que evidentemente tienen más riesgo de presentar accidentes cerebrovasculares, pero básicamente, o para redondear, tanto el registro domiciliario de presión arterial como el monitoreo ambulatorio de 24 horas o MAPA nos van a permitir saber, como dijimos anteriormente, cuál es la presión arterial en 24 horas. Es decir, ver un poquitito la película de la presión arterial y no la foto, que de alguna manera u otra es la que a veces tomamos en nuestro consultorio. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? Tenemos que tener en cuenta, primero, vamos a hablar de los equipos, de los aparatos con los cuales nosotros tenemos que obtener un dato fidedigno. Tengamos en claro eso, un dato fidedigno. Si yo utilizo un termómetro que no está como corresponde, llámese que no está validado o que no está bien calibrado, probablemente yo le tome fiebre a una persona que no lo tiene. Si yo utilizo un equipo que no corresponde, es decir, que no esté validado y que no esté calibrado, yo a usted le voy a dar un valor de presión arterial que no corresponde. Y si yo le doy un valor arterial que no corresponde, probablemente yo le ponga un rótulo de hipertenso cuando usted no lo es. Entonces, nosotros básicamente tenemos, digamos, dos aparatos. Los antiguos aparatos de mercurio y los tensiómetros denominados aneroides y últimamente los tensiómetros digitales. Es importante destacar que, como ustedes saben, por una cuestión de salud ambiental, el mercurio prácticamente ha dejado de usarse, pero sí se utiliza para calibrar el resto de los tensiómetros. Esa calibración la hace un bioingeniero y uno debería tener un certificado por un bioingeniero de la aparatología por lo menos una vez cada 6 meses. ¿Qué significa que un aparato esté validado? Hay entes nacionales o internacionales, en este caso el ANMAT, que valida para que un aparato, el médico o el paciente o el farmacéutico, pueda tomar la tensión, ya que ese aparato es un aparato, digamos, que nos va a dar un dato fidedigno. Insisto, esto parece una soncera, pero si tenemos un aparato que evidentemente nos va a dar un dato que no corresponde, evitemos justamente utilizarlo. Las condiciones de medición, primer punto, reposo. Reposo por lo menos de 5 minutos. Entonces, si usted, por ejemplo, va caminando por el centro y le toman la presión arterial en 1 minuto y usted no hizo absolutamente nada de reposo, o si sucede esto lo mismo en una farmacia, esa presión arterial evidentemente no corresponde, no sirve. Es un dato que evidentemente no nos va a servir. Reposo, punto número 1. Punto número 2, el paciente tiene que estar sentado, es decir, relajado, con la espalda apoyada, al igual que con los pies apoyados. Si yo no estoy relajado, estoy con una contracción muscular y esa contracción muscular puede hacer que mi presión arterial esté más alto de lo común. Otro tema importante, el brazo debe estar descubierto, es decir, uno no puede tomar la presión arterial si, por ejemplo, uno tiene algo que le está apretando por arriba la arteria, digamos, donde uno va a tomar la presión arterial. Insisto, el brazo debe estar descubierto. Al margen que el brazo tiene que estar descubierto, el brazo tiene que estar a la altura del corazón. Es decir, yo no puedo tomarme la presión con el brazo más bajo o con el brazo elevado. La altura del corazón simplemente es esta posición.
Pero yo les estoy mostrando de esta manera. ¿Está bien? No, no está bien. Yo debo apoyar el brazo. Insisto, si yo estoy con una contractura muscular, mi presión puede aumentar. Para que les sea simple, ustedes tienen que estar bien relajados, con el brazo apoyado y a nivel justamente del corazón. Es importante no hablar y menos, por ejemplo, discutir a la hora de tomar la presión arterial. Si yo me pongo a discutir con un paciente, o estamos hablando, si se quiere, de una situación poco amena, o si el paciente está con una situación, digamos, de ansiedad, es decir, en una situación, digamos, no basal, yo no voy a tomar, digamos, la cifra de presión arterial que yo voy a tomar, no va a ser la cifra cotidiana, la cifra basal de presión arterial. Esa cifra de presión arterial va a estar alterada por esa situación, digamos, emocional. Entonces acá les voy a dar un concepto que creo que es muy importante. Toda situación psíquica o física, evidentemente, o psicofísica, me va a producir un aumento de la presión arterial. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en una situación de angustia, o si yo vengo corriendo, por ejemplo, vengo apurado al médico, probablemente la presión arterial esté elevada, porque voy a estar con una situación psíquica o con una situación física que va a hacer que aumente mi presión arterial. Es importante destacar que uno debe evitar el consumo de tabaco, el consumo de café, antes de la toma de presión arterial, ya que los mismos justamente van a producirme un aumento de frecuencia cardíaca y de presión arterial. ¿Cuántas tomas de presión deben realizarse? Bueno, acá, digamos, vamos a dividir la pregunta de dos formas. Cuando uno toma la presión arterial, es importante hacer 2 o 3 tomas de la misma, separado por 1 minuto entre cada toma. ¿Y cuál sería la presión arterial, digamos, que yo voy a tomar? El promedio de esas 3 tomas, o me voy a quedar, digamos, con la presión arterial más alta. La otra pregunta sería, si yo, por ejemplo, a un paciente le digo que se tome la presión arterial en su domicilio, lo ideal sería que el paciente se tome la presión arterial por lo menos 2 veces por día, una vez a la mañana y una vez a la tarde. Que esa presión arterial la anote y luego se la lleve al médico para ver cuál es la presión arterial que el paciente tiene en su domicilio. Acuérdense, quiero hacer hincapié, bajo las condiciones que explicamos anteriormente. Vamos a hacer la primera pausa de nuestro consultorio abierto. Recuerden que ya pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook o del número de teléfono que figura en pantalla para aquellos que no manejan mucho la computadora. No te muevas de ahí, ya volvemos. El Centro Médico Luques, especializado en cardiología, diabetes y salud mental, unifica excelencia en recursos humanos y capacidad instalada de la más alta calidad con el objetivo de asistir al paciente con enfermedad cardiovascular bajo una visión integral y multidisciplinaria. Consultorio abierto a la comunidad, un programa donde aprender a cuidarnos y cuidar a los que queremos. Los mejores especialistas de Córdoba hablando de salud, aquí, en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Desde el año 1992, una empresa alimentaria de Córdoba cumple día a día con sus principios y objetivos. Desde ese año, esta empresa trabaja para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, con dedicación, con esfuerzo, capacitando a su gente, modernizando sus maquinarias, investigando y controlando la calidad de sus productos día a día. Desde siempre, Nutrición de Vida piensa en usted y en su familia, y nuestros productos así lo demuestran. Lo decimos con orgullo. Somos los fabricantes del alfajor Crelech, y ahora usted sabe que desde 1992 solo nos permitimos hacerlo mejor. Alfajor Crelech, el mejor producto de la mejor industria alimentaria de Córdoba.